tema Lecciones de la historia del rico y Lázaro. Así que vamos a ocupar el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, que es donde se encuentra esta historia. Lecciones de la historia del rico y Lázaro. Es importante comenzar estableciendo que Jesucristo en ningún momento dijo que esto era una parábola. Una parábola es una historia ficticia, una historia inventada, que contiene figuras culturales o prácticas de la vida natural, pero utiliza personajes que no son reales para poder enseñar verdades prácticas. Así que Jesús habló acerca de la vid, Jesús habló acerca de la viña, de labradores, de un mayordomo. Ocupaba elementos reales de la cultura, de la vida diaria, para enseñar principios espirituales importantes, pero Jesús en ningún momento dijo que esto era una parábola. Y eso es importante establecerlo desde el principio, porque no solamente encontramos verdades doctrinales en esta porción de la Biblia, sino que establecemos que el Señor Jesucristo está hablando sobre la base de una realidad no inventada, como pretenden los testigos de Jehová al decir, no, es que esa es una parábola, y entonces cuando la gente se muere, no es cierto que unos se van a sufrir y otros se van al descanso. Porque aunque quitáramos esta historia de la Biblia, en la Biblia hay más porciones que prueban que cuando la gente se muere, todavía sigue consciente y puede estar consciente de la presencia de Dios o consciente de que está separado de Dios. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice Juan que él vio las almas de los decapitados por causa de la palabra y clamaban a Dios, o sea que estaban vivos, y clamaban a Dios por venganza. También podemos saber a través de la Escritura que el Señor Jesucristo dijo que lo de la resurrección de los muertos, esto ya había sido como establecido doctrinalmente en las palabras de Moisés, pues Moisés había hablado acerca del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces, eso está en Lucas 20:37, entonces Jesús está estableciendo el aspecto doctrinal de que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos, porque para Él todos viven. Entonces es muy importante comenzar el estudio, la meditación de la palabra de esta noche, bajo el tema Lecciones de la historia del rico y Lázaro, aclarando que no se trata de una parábola, porque en una parábola no hay nombres. Y aquí uno de los personajes es mencionado, y su nombre es Lázaro. Así que vamos a Lucas capítulo 16, verso 19. Y vamos a ver de qué manera podemos aplicar esto a nuestra vida, porque lo que a mí me inquietó esta noche para poder compartir la palabra fue la frase, y murió el rico, y murió el mendigo. Esa frase. Y una de las aplicaciones más importantes que vamos a hacer esta noche es, ¿qué pasaría si usted se muriera ahorita? ¿Qué es lo más importante si usted se muere esta noche? Como nadie está muerto, entonces para mí esta es una buena oportunidad para hablar de la muerte. Cuando alguien se muere es bien feo hablar de la muerte. Y si es un creyente, bueno, podemos hablar de la resurrección. Pero ahora que nadie se ha muerto es una buena ocasión para hablar de la muerte, y lo vamos a hacer de una manera bien directa. Como que solamente usted está aquí oyendo, solamente usted está conmigo meditando la palabra. Y la pregunta más importante que tenemos que responder es, ¿qué es lo más importante cuando uno se muere? ¿Qué es lo que realmente importa cuando uno muere? Porque podemos vivir poniendo nuestro interés, nuestro énfasis, nuestro esfuerzo en muchas cosas que realmente no son importantes. Así que vamos a extraer eso como la lección o el aspecto más importante de este pasaje. Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mire, Jesús está ocupando esa habilidad de poder hacer vívida una descripción, una narración a través de elementos que son muy llamativos, como esta última frase. ¿Se imagina usted una persona enferma, una persona que está en la miseria, un mendigo, un miserable abandonado por la familia, que hasta los perros llegan a lamerle las llagas? Imagínese usted el cuadro que Jesús está pintando. Los perros acercándose a lamerle las heridas a esta persona. Y él quizás sin poder hacer nada, impotente, o probablemente aceptándolo. Pero de cualquier manera la imagen que Jesús está tratando de pintar en la mente es un cuadro de miseria extrema. No está hablando de alguien en el hospital con sábanas, en un cuarto donde hay luz y le dan comida 3 tiempos al día, donde le regulan el aire acondicionado o por lo menos tiene un ventilador. No, está hablando de una persona en la miseria, donde los perros llegan a lamerle las llagas. Pero lo pone en contraposición de un hombre rico. Y dice que ese hombre rico se vestía de púrpura, o sea, de vestimentas que eran teñidas, lo cual indica que era un hombre realmente con una capacidad económica muy elevada, porque solamente los ricos podían usar ropas de colores que eran teñidas. Y dice que también usaba lino, pero no cualquier clase de lino, sino que lino fino. Y también dice de que hacía cada día, continuamente, hacía banquete. ¿Cómo no habrá estado de gordo ese rico, verdad? Solo comer y comer y comer. Cada día hacía banquete con esplendidez. O sea que no solamente hacía banquete, sino que lo hacía en abundancia, lo hacía con lujo, lo hacía de manera que él podía dar a conocer su capacidad económica. Invitaba seguramente a sus amistades, sus familiares. Era una persona muy importante, un negociante, un próspero comerciante. Y entonces lo que primero podemos comenzar a escudriñar de esta historia es la injusticia de la vida. Yo recuerdo que hace algunos años, probablemente un par de años, prediqué un mensaje sobre esto, la injusticia de la vida. Las injusticias que hay en la vida. Porque ciertamente vivimos en un mundo injusto, lleno de injusticias. Injusticias que han tomado lugar debido al pecado, debido a las malas decisiones. Injusticias que podríamos generalizarlas cuando hablamos acerca de la desigualdad que existe en la distribución de las riquezas, algo que ha causado ese conflicto de clases. Los pobres quieren que los ricos les den y los ricos quieren que los pobres trabajen para ellos. Y entonces existe un abuso de ambas partes por causa de considerar que unos tienen derecho a accesar lo que los otros tienen y los otros consideran que tienen derecho a continuar incrementando lo que tienen a costa de la vida de sus empleados o de sus servidores. Y entonces podemos comenzar analizando esta historia que Jesús está contando acá, con ese enfoque, lo injusto de la vida. Es injusto que mientras yo voy manejando el carro yo solo y nadie más conmigo, hayan como 80 personas apretadas en un microbús y haya gente colgada que se va cayendo. Es injusto. ¿Verdad que no es justo? Es injusto que haya gente que está recibiendo en todas partes del mundo salarios o ingresos bien elevados cuando hay gente que está dando su vida y muriéndose por una miseria. Es injusto. Pero como ya dije, todo esto viene a ser consecuencia del pecado, de las malas decisiones, viene a ser consecuencia de las injusticias que los seres humanos cometen o cometemos, y es algo que no se puede arreglar hasta que venga el Rey de Justicia. Él sí va a traer justicia sobre la tierra. Pero vivimos en un mundo lleno de desigualdades. Y aquí Jesús nos está mostrando como los dos polos, los dos extremos de la existencia del ser humano. Nos está mostrando el extremo de la riqueza y el extremo de la pobreza.
Nos está mostrando el extremo de la salud y nos está mostrando el extremo de la enfermedad, pero en su máxima expresión. No en un hospital, sino tirado en la calle, siendo lamido por los perros. Entonces comenzamos nuestro estudio de las lecciones de la historia del rico y de Lázaro con esta idea en mente: las injusticias que hay en este mundo. Y con razón Jesús dijo que en el mundo habría aflicciones. Tenemos un adversario, tenemos un enemigo que busca robar, matar, destruir, y a través de la desobediencia a la palabra, por causa de la injusticia, por causa del pecado del hombre, las injusticias se van reproduciendo, se van aumentando, se van haciendo mayores. Ahora, podríamos avanzar pensando sobre algunos detalles con respecto a esta historia. Por ejemplo, mire, y el rico sabía que Lázaro estaba fuera de su casa. ¿Qué creen ustedes? ¿Sabía o no sabía? Sí, ¿verdad? Y no solo él, toda la gente que entraba para hacer banquete veían que Lázaro estaba a la puerta de su propiedad. Y lo mismo sería aplicable con respecto a Lázaro, ¿verdad? ¿Será que Lázaro esperaba que el rico hiciera algo por él? Sí, porque si no, no hubiera estado a las puertas de su propiedad. Entonces vemos aquí una relación dentro de dos clases sociales que están totalmente separadas, pero que hay algo que los va a unir. Y es que al final vamos a ver, a través de la relación que hay entre ellos y Abraham, que ambos eran judíos. Y entonces esto nos habla acerca del pueblo de Dios, esto nos habla acerca de los hijos de Dios, y al final vamos siendo introducidos nosotros, y esto nos representa a nosotros. ¿En qué parte de la historia vamos a aparecer nosotros aquí? Aunque la pregunta más importante que yo quiero que usted conteste esta noche para usted mismo es: ¿qué es lo más importante si usted se muere ahora? También podríamos hacer otra pregunta. En esta historia, ¿dónde va a aparecer usted? ¿Como un rico? ¿Como un pobre enfermo? ¿Como un familiar de un rico? ¿Como un amigo del rico? ¿Como familiar de Lázaro? Porque Lázaro tenía que tener familia. Lo que pasa es que lo habían abandonado. ¿Dónde está usted en la historia esta? Porque al final, cuando vemos a un rico, vemos a un hombre próspero, a un negociante, a un hombre enfocado en disfrutar la vida en lo material. Y hay muchos creyentes que están representados en el rico. Su vida está enfocada nada más en el billete, en el negocio. No está enfocada en el reino. Y hay otros que están enfocados en su necesidad, su enfermedad, su pobreza, su condición personal. Y pueden también no estar enfocados en el reino. Pero al mismo tiempo pueden haber ricos y pobres que, independientemente de su condición, y le agregamos a esto, saludables o enfermos, todavía podrían estar enfocados en el reino. Y entonces se nos amplía el enfoque sobre esta historia, porque podemos saber, en base a la palabra, el Señor Jesucristo dijo que era difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Y es una realidad práctica que se puede comprobar y probar una y otra vez. ¿Quiénes son los que están en la iglesia? Son los pobres. Los ricos están muy ocupados haciendo más dinero. Los ricos están muy afanados en sus negocios, por eso no tienen tiempo de ir a la iglesia. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres. Porque los pobres, en su necesidad, en su miseria, en su angustia, en su condición de incapacidad, tienen que estar buscando a Dios para una casa, tienen que estar buscando a Dios para la bendición en sus finanzas, para buscar a Dios para su bendición en el área de la salud. Pero el rico, no. Y aunque sea un rico que haya logrado prosperidad porque está usando los principios de Dios, porque clamó a Dios por bendición y Dios lo bendijo, pero al final se aparta, igual que este rico que llamó a Abraham padre. Y casi me imagino a Abraham decirle: no me esté llamando padre. Vea, cuando nos metemos en la historia encontramos a un hombre rico que tenía un conocimiento sobre la ley de Dios. Encontramos a un hombre rico que llama a Abraham padre, lo cual significa que él era un judío. Y encontramos a un hombre pobre, enfermo, llamado Lázaro, que es recibido en el seno de Abraham, lo cual significa que vivió en fe. ¿Sabe quién representa a Lázaro? Representa a los creyentes que nunca estudiaron en el SEM. Nunca supieron sobre autoridad espiritual. Nunca supieron sobre la vida de fe.
Nunca entendieron lo que era la justificación por medio de la fe. No sabían acerca de la unción. No sabían del poder del Espíritu Santo. No sabían sobre nada. Vivieron derrotados, pero al final entraron en la gloria de Dios. ¿Alguien me está siguiendo esta noche? Porque los veo muy silenciosos, como que estuviéramos en un día 2 de noviembre. Jesús está contando historias para enseñar verdades. Jesús no está simplemente pasando el tiempo esperando el momento de su muerte. Jesús vivió enseñando. Jesús vivió predicando el evangelio del reino. Y Jesús vivió enseñando verdades. Pero al igual que en el tiempo de Jesús la verdad era enseñada y no era escuchada, ahora el evangelio se predica y la verdad no es escuchada por mucha gente. Este mensaje mucha gente necesita oírlo. Muchos cristianos que se han enriquecido y pueden decir, como está escrito en el libro de Apocalipsis, soy rico y no tengo necesidad de nada, ni siquiera de Dios, ni de adorarle, ni de buscarle. Y Dios le dice, eres un miserable, desventurado, ciego, desnudo. Pero al otro que dice, yo soy pobre, Dios le dice, tú dices que eres pobre, pero tú eres rico. Entonces el principio está repetido en la palabra de Dios. Jesús no está simplemente entreteniendo a los oyentes. Jesús está enseñando verdades eternas. Y espero que usted tenga oídos esta noche para las verdades eternas. Jesús habla entonces acerca de la desigualdad de la vida, acerca de las injusticias de la vida. Habla acerca de los extremos que una persona podría experimentar en el mundo. Tener la abundancia, tener la salud, tener la influencia, tener la fama, el reconocimiento de la gente. O tener el abandono de la familia, estar enfermo, estar pobre, ser un miserable, ignorado por la sociedad. Y ni aún el gobierno hace nada. Y está abandonado. Jesús pone los dos extremos. Pero cuando vemos toda la historia y cómo se desarrolla la historia, podemos aprender principios espirituales que son importantes. Le dije que lo que me impactó, me inquietó para compartir esta noche sobre este mensaje o hacia donde Dios me atrajo fue el hecho, esa frase, aconteció que murió el mendigo. Murió el mendigo. Y más adelante estoy en el verso 22, dice, y murió también el rico. Murió el mendigo y murió el rico. Y ahí es donde está la pregunta más importante. Si usted se muere ahora, si yo me muero esta noche, si esta noche yo me muero, he arreglado, me he enfocado en el asunto más importante de la vida, o he gastado mi vida en las cosas que menos importan y he descuidado lo único que verdaderamente importa. Porque el rico descuidó lo más importante. Y Lázaro había tomado cuidado de lo más importante en su vida. Entonces vemos esa frase. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué bendición, hermano, ¿no cree? Muere el mendigo llamado Lázaro y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Yo me imagino el momento en que el espíritu de este hombre es separado de su cuerpo, como cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Sabe? La muerte puede ser un tiempo de gloria y de liberación para muchas personas que han estado experimentando dolor, quizás atadura a un cuerpo que tiene debilidades o que a través del cual ha estado padeciendo dolencias por años o en el cual nació con incapacidades. Así que la muerte también es un tiempo de liberación o una experiencia de liberación. Pero yo me imagino esta idea que Jesús está narrando. Murió el mendigo, murió Lázaro. Y ángeles vienen a recogerlo. Porque escrito está que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. ¿Qué nos muestra esto entonces? Que Lázaro era un heredero de la salvación. Pobre, enfermo, miserable, abandonado, rechazado por su familia. No se nos dice cómo fue que llegó a donde llegó. Tampoco sabemos cómo fue que el rico consiguió sus riquezas. Si de una manera legal o ilegal. Si bajo la bendición de Dios y se alejó o si de una manera injusta. No se nos dice. Porque eso realmente no es lo que importa. Lo que importa es que cuando ellos mueren, hay una sola cosa que realmente tenía que haber sido arreglada. Y entonces se nos muestra aquí en la historia
de que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y yo me imagino el gozo que ha de haber tenido Lázaro, hermano, en el momento que él está siendo liberado. ¿Se puede imaginar usted eso? Liberado de un cuerpo lleno de llagas. Es como cuando nosotros vemos a un pariente partir y sabemos que ha estado en cama por años, quizás con una enfermedad terminal, con dolores, y decimos, ya fue liberado de su sufrimiento. Y eso a mí sí me trae paz, porque literalmente así es. Ser librado de los dolores, de los padecimientos, de la angustia causada por la enfermedad, por el medicamento, por el tratamiento, por lo que sea. Y entonces Lázaro es liberado de ese cuerpo miserable. Lázaro es liberado de la miseria. Lázaro es liberado del abandono, del rechazo de la sociedad. Lázaro es liberado de la pobreza y es llevado por ángeles. Y los ángeles se lo llevan al seno de Abraham. Pero luego el Señor Jesucristo dice, y es la frase impactante, ¿verdad? Murió también el rico. Se murió, porque la muerte no respeta. Y la muerte está determinada para todos. Y murió también el rico y fue sepultado. Mire qué diferencia. Mire qué diferencia. Cuando Lázaro muere, no se menciona sepultura. Cuando Lázaro se muere, no dice, y lo recogieron los vecinos y llevaron su cadáver. No dice nada. El enfoque cuando se muere Lázaro es que los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Gloria a Dios. Pero el enfoque cuando el rico se muere es que lo sepultaron. O sea que el rico sí de seguro tuvo una ceremonia. Cuando se murió Lázaro no hubo honras fúnebres. ¿Quién va a honrar a un miserable? ¿Quién va a estar haciendo memoria de alguien que no fue importante? ¿Quién va a estar diciendo yo recuerdo y va a traer anécdotas y va a hacer declaraciones acerca de la vida de una persona que no valía nada delante de la sociedad? Nadie. Así que Jesús simplemente se enfoca, cuando Lázaro se muere, el Señor Jesucristo enfoca en lo espiritual de la muerte de Lázaro. Y cuando se muere el rico, el Señor Jesucristo se enfoca en lo natural. Y lo sepultaron. Y ya no dice nada más. Ahora, mi convicción en base a la palabra es que ciertamente cuando los creyentes mueren, ángeles vienen para poder llevarlos a la gloria de Dios. Y que cuando los incrédulos mueren, demonios vienen. Porque el diablo es el padre de mentira. El ser humano sin Cristo, alejado de Dios, es un hijo de ira, un hijo de desobediencia, es un hijo del diablo, como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y entonces, así como el padre manda a los ángeles a llevar a los suyos, el diablo manda a sus demonios a llevar a los suyos. No encuentro un texto en la Biblia que lo diga literalmente, lo de los demonios, pero sí tenemos un texto que lo dice literalmente con respecto a los ángeles. Pero sí he oído y he sido testigo de algunas experiencias en las cuales la gente sin Cristo muere con temor, muere con angustia. Pero la gente con Cristo entra en la paz. Cristianos que mueren con una sonrisa. Cristianos que mueren con un rostro sereno. Pero incrédulos que han vivido en angustia. Incrédulos que han clamado diciendo, vienen a llevarme, no dejen que me lleve. Gente que está diciendo que mira en el mundo espiritual cosas o personas. Gente que vio en el mundo espiritual ángeles y dice, yo escucho los ángeles cantar. Entonces podemos enfocarnos ahora en que después de que el Señor Jesucristo pone la base de la historia de la vida, en los dos extremos de la abundancia, la riqueza, la salud, la prosperidad y luego la miseria, la enfermedad, el abandono y perros lamiendo llagas, ahora el Señor se enfoca en la muerte. Y es donde encontramos el punto principal de la meditación esta noche, porque hay algo realmente, hermanos, importante en el momento de la muerte del ser humano. Y es que cuando alguien se muere, ya no importa cómo vivió. Cuando alguien se muere, ya no importa cómo fue su existencia.
No importa qué marca de carro andaba. No importa qué perfumes usaba. No importa qué ropas le gustaba usar. No importa cómo comía. Cuando alguien se muere, no importa nada de esas cosas y un montón más de las cuales quiero hacer una lista. Porque cuando alguien se muere, lo más importante es si murió en la fe del Hijo de Dios o no. Cuando alguien se muere, lo más importante es si su nombre estaba inscrito en el libro de la vida o no. Cuando alguien se muere, lo más importante es si era un hijo de Dios que por el cual Dios está esperando enviar a sus ángeles a recogerlo. No importa si dejó herencia para todos los hijos. No importa si pagó su casa o si vivió alquilando todo el tiempo. No importa si nunca tuvo un carro y el único que tuvo se lo bajaron y al final terminó pagando por algo que no servía. Cuando alguien se muere, no importa cómo vivió, sino que lo único que importa es si llegó a caminar en el temor de Dios, si llegó a conectarse, si llegó a echar mano de la vida eterna, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y hermanos, aquí mi enfoque particular es que pensemos y lo apliquemos a nuestra propia vida ahora mismo. Bajo ese enfoque, si usted muriera hoy, está arreglado lo más importante, porque muchas veces pensamos que lo más importante es el dinero, dejar a la viuda segura o dejar al viudo seguro. No, eso no mucho se piensa, ¿verdad? Es que voy a dejar a mi esposo asegurado. No, pero el hombre sí, tampoco, ¿verdad? A veces el enfoque es en lo natural, las deudas, las cuentas, si las cosas están pagadas. Si las cosas están cubiertas. Hay gente que dice, no, es que yo no quiero pero ni dejar problema, hasta mi pedacito ya lo tengo pagado en Jardines del Recuerdo. Lo más importante es que tenga entrada en el reino de los cielos, porque hay gente que ya tiene pagado no un espacito, un espaciote tienen pagado en Jardines del Recuerdo. Pero está escrito que dará el hombre a Dios por su alma. Entonces el enfoque es este. Si usted se muere ahora, hay un montón de situaciones a su alrededor en las cuales usted probablemente ha puesto énfasis y quizá le están quitando la vida ahorita mismo. Y yo quiero ayudarle a que se descargue, porque eso no es lo más importante. Si usted se muere ahora, no es importante si su mujer lo respetó o no lo respetó, si su marido siguió con usted o no siguió con usted. Lo más importante no es si sus hijos lo honraron, lo valoraron, lo amaron. Lo más importante no es si a usted lo reconocieron, si usted fue una persona a la que respetaron. Lo más importante es si Dios dice, tú eres mi hijo. Lo más importante no es cómo vivimos, hermano. No es lo que tuvimos, no es lo que logramos. Lo más importante no es si alcanzamos fama, si tuvimos familia o no, si fuimos influyentes o ignorados, si tuvimos gente que nos servía y nos admiraba o no, si nos amaron y nos correspondieron. Aplíquelo en su propia vida. Lo más importante cuando usted entra a la eternidad es haber entrado a la eternidad con Dios, y no cómo fue su vida temporal. Pero ¿cómo vivimos nuestra vida temporal? Como que si esto fuera lo más importante. Afanados, preocupados, pagando cuentas, proyectados. Es que tengo un proyecto todavía. El proyecto más grande es el poder morir sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos y que estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la herencia que queda, que las experiencias negativas o positivas salen sobrando. Porque al final, hermano, es como comer. Mire, cuando usted ya comió y se le quitó el hambre, a usted le pueden poner el plato más suculento y usted ya no come. Y el hambre se nos puede quitar con una tortillita, frijolitos y cremita. Y si ya le agregamos platanito y huevitos picados con tomatito, cebollita y chile verde, estamos requete bendecidos.
Y usted no va a querer, después de haberse comido una de sus 3 tortillitas tostadas, con frijolitos licuados, y un huevito hecho, pero no así como ese montón de chiboleritos que hacen algunos, ¿verdad? No, bien hecho, en su toque, en su punto. Usted no va a querer ni el bistec encebollado mejor preparado después de que ya comió. Y entonces resulta que cuando nosotros ya comimos y estamos satisfechos, no importa qué fue lo que comimos, porque hasta el deleite de lo que comimos quedó en la historia. Y ese es el punto cuando usted entre a la eternidad. Va a salir sobrando. Si usted tenía una casa, 2 casas, 3 casas, un carro, un pedazo de carro, una nave espacial, va a salir sobrando si tenía o si no tenía, si fue o no fue. Va a salir sobrando cualquier experiencia en lo natural. Entonces yo creo que por esta razón el Señor Jesucristo ocupa esta historia, porque nos pone a los extremos. Dígame usted, ¿qué más extremo hay que un hombre miserable queriendo comer migajas, enfermo, lleno de llagas y con perros lamiéndolo? ¿Qué otra historia podría inventarse un poco más extrema que eso? Entonces Jesús está ocupando los 2 polos, los 2 extremos, para enseñarle a la gente la importancia de enfocarse en la vida eterna, porque Jesús ha venido hablando acerca del reino, Jesús habló acerca de la mayordomía, Jesús habló acerca de los frutos que Dios esperaba, y ahora le está hablando de la muerte así de una manera bien directa. Y la lección más importante que encontramos en la historia del rico y de Lázaro es que lo único que importará cuando usted muera es si vivió en la fe en Jesucristo. Y no me venga a decir que sí tiene fe en Dios pero no se congrega. Y tiene fe en Dios pero no sirve. Y tiene fe en Dios pero no honra a Dios con sus finanzas. Y tiene fe en Dios pero no lee la Biblia. Y tiene fe en Dios pero no evangeliza. Tiene fe en Dios pero no comparte su fe con nadie. Eso ahí trata de convencer a Dios. Conmigo no se preocupe. Porque Dios sabe quiénes son los que confían en Él. Dios sabe quiénes son los que le aman. Dios sabe quiénes son los que le temen. Yo solo soy, como decía el obispo Don Horton, el muchacho que trae el mensaje. Es un asunto entre el creyente y Dios. Es un asunto personal. Si usted quiere vivir como el rico, enfocado en sus riquezas, o tal vez no es ni siquiera ni rico, pero está cometiendo la misma insensatez del rico. No está caminando en los principios de Dios. Es su decisión. Si usted imita la vida de este hombre llamado Lázaro, aunque no esté en la condición de miseria de Lázaro, que aunque ignorante de la palabra, ignorante de la autoridad, él no está clamando por milagros, él no está esperando la sanidad, él no está esperando prosperidad, porque no sabe nada de eso. Pero sí sabe algo: Dios es el que da vida a los muertos. Si sabe algo, el Dios de Abraham va a resucitar a los muertos. Si sabe algo, la simiente de Abraham va a tener vida eterna. Entonces el hecho de que Lázaro entrara en la vida significa que él murió en la fe. Y por eso le dije, Lázaro representa a los creyentes que no estudiaron en el SEM. Y hay miles y millones. No saben nada de la unción, no saben nada del bautismo del Espíritu Santo. No saben nada de milagros. No saben nada de echar fuera demonios. Y no es necesario que usted sepa para que entre a la vida eterna, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Jesús está ocupando el ejemplo extremo de un creyente que no sabe nada. Lo único que sabe es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que viene la hora en que los muertos van a oír su voz y van a resucitar. No sabe nada más. No puede explicar nada más del evangelio. Vive derrotado, pero muere en la fe. Pero el otro sí sabe cómo negociar. El otro disfruta de la influencia, de la fama, la admiración, el respeto. Y sabe quién es Abraham. Sabe quién es el Dios de Abraham. Pero está enfocado en las cosas materiales. Yo quiero enfocarlo a usted esta noche. Si usted esta noche se muere, esta noche dentro de un rato, ¿está usted enfocado en lo más importante o está enfocado en las trivialidades de la vida? Enfocado en su negocio, en las deudas, en las cuentas, en la casa. Si es que eso no es lo más importante. Hay gente que se está quitando la vida por las deudas. Hay gente que está muriendo en vida por querer hacer dinero.
Hay gente que no está disfrutando ni lo que tiene, porque no están teniendo el enfoque, como dice la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y usted puede salir de aquí diciendo: hoy no me gustó el mensaje del pastor, como que quería tirarle a unos cuantos ricos del CCF. Que yo sepa, no hay muchos que se diga. Es más, diría, no hay ninguno, porque yo no veo las finanzas aquí en la iglesia. Así que no es por usted, es para los que están viendo en la televisión. Entonces el asunto no es sino el recapacitar y pensar: ¿estoy yo actuando con sabiduría en mi vida, enfocado en las cosas eternas? ¿O estoy yo enfocado en las trivialidades que al final, si usted se muere ahorita, nada de eso importa? Que si ya se iba a vencer la tarjeta del carro, que si faltaban 47 cuotas para pagar la casa, nada de eso importa. Lo que importa es si tiene entrada en la ciudadanía celestial. Lo que importa es si Dios puede llamarlo hijo. Lo que importa no es si sus deudas van a quedar pagadas, sino que si Cristo pagó su deuda en la cruz del Calvario. Enfocado en lo que verdaderamente importa, hermano. No enfocado en que si sus hijos lo quieren, que si su esposa lo quiere, que si lo atiende, que si no lo atiende. Lo importante es que el Señor le ha dicho: con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Sin importar que mi esposo no es cariñoso, que es un simple, que es un aquí, que es un allá. Y el Señor dice: yo soy tu marido. Y no le hace caso a él. Enfocado en las migajas. ¿Alguien me está entendiendo ya? Termino ya entonces. No, ¿verdad? Falta todavía. Si usted se muere hoy, hermano, literalmente, si usted se muere hoy, piense en que todas las cosas que le están quitando la vida no importan. Porque ya muerto usted, las cosas que le están causando hasta dolor de cabeza y que lo hacen vivir presionado, no son las más importantes. Y ahí es donde hay que como que poner un orden de prioridades y enfocarnos en vivir por fe, en obedecer a Dios, en caminar en el temor de Dios. Mire, cuando se ocupa este extremo del ejemplo de Lázaro, hay un detalle sumamente importante, y es que por la condición de Lázaro, ni siquiera existe la mínima posibilidad de que Lázaro hiciera buenas obras para ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces se nos pone un extremo de un personaje que no fue una persona devota, religiosa, diferente de Simeón, diferente de Ana, metidos en la iglesia. No, ¿qué se nos dice de Lázaro? Miseria, abandono, un mendigo, una persona despreciada por la sociedad, esperando migajas, y fue salvo. Dios pone el extremo para que nosotros recapacitemos y nos enfoquemos. Yo quiero que esta noche usted salga de aquí reenfocado, hermano. Lo más importante no es su familia ni cómo lo trata su familia. Lo más importante no es lo que usted logre hacer en cuanto a lo económico, en cuanto a lo material. Lo más importante no es cómo lo trate la gente. Lo más importante no es si la gente lo respetó, lo amó, lo admiró. Sale sobrando que la gente lo menosprecie si usted tiene el amor de Dios. Sale sobrando. Jesús dijo, entre otras cosas: gloria de los hombres no busco. Y también Jesús habló acerca de algunos de los fariseos que no creían, que creían en él, pero no lo publicaban, no lo declaraban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sí se puede alcanzar la gloria, la fama, el aplauso de la gente, y sale sobrando. Porque al final Dios habla del hombre cuya alabanza proviene de Dios. Y yo creo que eso es mejor. Yo creo que hay gente que vive en la tierra, o voy a ponerlo en mi caso, supóngase, para hacerlo como más entendible, más aplicable, supóngase que yo viviera para agradar a la gente, para satisfacerme en base a recibir la admiración, el aplauso de la gente, y lo logro, pero recibo la desaprobación de Dios. No sirve de nada que la gente me aplauda, me admire, que otros pastores quieran ser como yo, porque no saben cómo soy, porque no le han preguntado a mi esposa. Entonces sale sobrando tener la admiración, pero también démosle la vuelta a la moneda. Sale sobrando quien me desprecie. Sale sobrando que mi familia me haya despreciado.
Sale sobrando que no haya logrado o que tenga en lo personal con mi familia situaciones, como dice la palabra, no hay profeta sin honra, sino solamente en su tierra y entre su parentela. Sale sobrando y Jesús lo enseña con ese propósito. Mentalizar a los siervos de Dios que van a haber lucha, van a haber conflictos, pero eso sale sobrando. Si su familia a usted no lo aplaude por ser cristiano, por haber sido fiel servidor por años, si eso sale sobrando. Si lo que importa es que Dios lo reciba en su gloria, hermano. Si su familia lo ha menospreciado, lo han estorbado. Si su familia lo ha menospreciado, lo han ridiculizado, con el permiso, con el perdón del hermano William, como cuando le decía a su mamá, no hombre, le dice, con que vas a servir a barrer la iglesia y todavía le das pisto al pastor, aunque él no me da pisto. Que quede claro aquí. Pero así le decía a la mamá. No hombre, le decía. De tonto te tienen, hijo, le decía. Vas a barrer, vas a servir, vas a madrugar, pasas metido en la iglesia y todavía le llevas tu pisto al pastor, le decía. Entonces, aunque la familia lo rechace, lo ridiculice, lo ponga por el suelo, sale sobrando. Si el Dios de los cielos lo recibe en gloria. Entonces, ese es el enfoque que encontramos aquí escondido, parte de las lecciones de la historia del rico y de Lázaro. Dice en el verso 23 que en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El mundo espiritual antes de la muerte del Señor Jesucristo, separado en dos lugares, dos destinos diferentes, cercanos pero separados. Uno, un lugar de tormento, otro, un lugar de reposo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Jesús no está inventando algo irreal para poder enseñar algo que no es verdad. Jesús no está usando una parábola, usando elementos naturales para enseñar verdades espirituales. Jesús está contando algo que es registrado dentro de su conocimiento como algo real, y por eso dice, y el mendigo se llamaba Lázaro. Y los dos reconocían a Abraham como padre. Así que el rico clama: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Él está pidiendo algo que él no tuvo. Yo no sé cómo creyentes van a querer que Dios los reciba en su gloria si no le dan a Dios la gloria. Yo no sé cómo creyentes esperan que Dios los ame si no aman a Dios. Yo no sé cómo cristianos esperan que Dios los honre si ellos no honran a Dios. Si está escrito, yo honro a los que me honran, dice el Señor. Amén. El rico estaba pidiendo algo que él no dio. Ten misericordia, dice. Pero él no tuvo misericordia. Tuvo bienes, pero no hizo el bien. Entonces en el verso 25 le dice a Abraham: hijo, o sea que Abraham lo reconoce como un judío. Conocía la ley, conocía la iglesia, sabía dónde estaba ubicada la iglesia, pero no iba. Conocía a Dios. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Le hace ver, en tu vida no te enfocaste en las cosas que verdaderamente importaron. Te enfocaste en los bienes y en el deleite de tus bienes, en disfrutar tu vida temporal. Así que ahora estás siendo atormentado porque no te ocupaste de la fe, no te ocupaste del temor. Abraham no lo rechaza diciendo: Padre, ¿por qué me llamas padre? Porque era un judío. Aplicado a la iglesia, es un cristiano, es un creyente, bautizado, miembro de la iglesia, pero que no está viviendo con la prioridad más importante, el reino primero, su fe, su comunión con Dios, sino que está desenfocado. Como en la parábola del sembrador, los afanes de este siglo han ahogado la palabra. Verso 26, además de esto le dice a Abraham: hay una gran cima entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para donde ustedes no pueden, ni de allá pueden pasar para acá. Y esto se entiende que era algo real en el tiempo antes de la muerte del Señor Jesucristo. El seno de Abraham era el lugar de descanso de los justos, de la gente de fe del Antiguo Testamento.
Y la otra parte, el Hades, el Seol, era el lugar de tormento de los incrédulos, el lugar donde iban a las almas, los espíritus de las personas ateas, los pecadores, los rebeldes. Y entonces vemos que el rico prácticamente hace dos peticiones. Número una, envía a Lázaro para que moje su lengua, para que moje su dedo y toque mi lengua. Y le es negada la petición, y entonces viene una segunda petición. Entonces le dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora el rico, y esto nos prueba, es otra lección de la historia, el rico nos prueba, él está consciente, él sabe quién es él sabe quién es Abraham, él sabe quién es Dios, él sabe que tiene hermanos, él sabe que tiene familia, él sabe que está en tormento, él sabe que su familia está en la tierra. Él está consciente. Contrario a todo lo que enseñan los testigos de Jehová, esta historia nos muestra que cuando la gente muere, está consciente. Y algo más, mucha gente cuando se muere se arrepiente, pero ya no importa arrepentirse de lo que usted no hizo mientras estaba en el cuerpo, cuando ya está fuera del cuerpo. Es que yo le había prometido al Señor servirle. Yo recuerdo, y se lo voy a reprochar siempre, cuando la esposa del pastor Gary Walters, estando yo sentado aquí, le dijo: este hombre necesita que los hombres vengan y le digan: estoy con usted, pastor. Y me lo dijeron, y es mentira. Me lo dijeron. Porque los cuento con los dedos de la mano, y solo me alcanza para un dedo más de la otra mano. Y me vinieron a decir: cuente conmigo, pastor, pues ustedes andan contando solitos. 10, 20, 30, 40. El que tiene oídos para oír. Tengo 5 hermanos, hay conciencia, hay identidad. Y entonces Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es como que Abraham le dijera, mira, le dice, ahorita están transmitiendo por YouTube las predicaciones. Ahorita pueden oír a los predicadores, a los pastores, pueden ir a la iglesia, pueden oír el evangelio siendo predicado. Así que la única forma de poder alcanzar salvación y misericordia es oyendo el mensaje mientras están en vida por alguien que está vivo, porque la salvación es por fe en el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces el rico quiere convencer a Abraham. Estaba acostumbrado a su influencia. Estaba acostumbrado al buen trato. Estaba acostumbrado a hacerse sentir. No padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se va a arrepentir. Y Abraham le dice: más duro que lo que este hombre predicó ahora. Está difícil, porque ha hablado claro. Y si no creen a ese mensaje, ni aunque aparezca un loco ahí diciendo que acaba de resucitar, le van a creer, aunque sea verdad. Y eso es lo que le dice a Abraham. Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguien se levante de los muertos. Y por eso yo quiero enfocarme, no solamente en animarle, quiero también bendecir y dar gloria a Dios, de que nosotros, como dice la palabra, hemos creído sin haberle visto. Pero quiero amonestarle, hermano, a que cuide la salvación que le ha sido dada, a que no se desenfoque, porque dice la palabra en Apocalipsis que los que están con él y está en tiempo futuro son llamados fieles y verdaderos. O sea que los que alcancen a estar con el Señor es porque son fieles. Y este es el tiempo de probar su fidelidad, su compromiso, su entrega. Es el tiempo de vivir por la fe. Es el tiempo de retrocederse o es el tiempo de permanecer. Es el tiempo de estancarse o es el tiempo de crecer y avanzar. Es nuestra decisión. Hay muchas lecciones que usted puede extraer. Solo quise inquietarlo esta noche. Y sobre todo que piense que si usted se muere ahora, el montón de cosas que ocupan su cabeza no son las más importantes. Ni hijos, ni mujer, ni profesión, ni propiedades, ni nada de eso es lo más importante. Lo más importante es si Dios va a enviar sus ángeles como espíritus ministradores para hacerlo entrar en la gloria.
Lo más importante es si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Lo más importante es si está caminando en fe, no diciendo que tiene fe. Porque ya Santiago toca ese aspecto diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras, porque yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Y Santiago hace la pregunta, que si alguien no tiene obras, ¿podrá su fe salvarle? Y la respuesta es no. El tiempo se ha terminado, pero por la bendita gracia de Dios estamos con vida. Nuestro tiempo todavía no se ha terminado. Así que usted tiene tiempo para recapacitar y pensar, si muero hoy, ¿está arreglado lo más importante en mi vida? ¿O me he descuidado de la salvación? Me he descuidado de mi comunión con Dios. Le estoy robando a Dios la adoración, la gloria, la honra que a Él le pertenece. Lo demás, ahí se lo dejo a su discreción. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero